Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando, sé que lleváis mucho tiempo preguntando que dónde nos habíamos ido, pero ya estamos aquí de vuelta con nuestro canal Econominuto y hoy vamos a hablar de algo que está todo el mundo hablando de lo mismo, de la vivienda, porque parece que es el único, o por lo menos el principal problema económico de la economía española, que sacude los bolsillos de todas las clases sociales y sobre todo de las clases más bajas. Entonces hoy vamos a tratar de ese tema, de qué ocurre con la vivienda y sobre todo del sonado documental de Carles Tamayo que ha sido financiado con el dinero de todos los españoles, pero no habla del problema que atañe a todos los españoles. Así que lo vemos. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal estar de vuelta después de tantos meses y demás? Me alegra mucho que estés aquí en mi tierra, que estés conmigo en Córdoba y sobre todo hablar de un tema que preocupa mucho y que ocupa mucho, o dicen ellos los políticos, que están todos haciendo planes súper enormes, ingentes de vivienda que van a solucionar todos los males de este problema, pero que la solución no llega, Gustavo. La solución no llega, Samuel. Bueno, encantado de estar aquí en Córdoba contigo y grabando en este estudio de Onda Cero. Gracias por dejarnos este huequito. La verdad que la vivienda es un problema fundamental que tiene la gente, ¿no? Es curioso porque cuando se calcula el IPC, en realidad la vivienda solo pesa un 13%, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué persona habrá en España que solo gasta un 13% de su presupuesto mensual en vivienda, ¿no? Pues será alguien que viva a lo mejor en un pueblo, que tenga ya la casa pagada, ¿no? Pero para la gran parte de los españoles, la realidad es que la vivienda ocupa un porcentaje mucho más grande de su presupuesto, pero sobre todo yo creo que mentalmente es quizás lo que más preocupa, ¿no? Claro, de hecho lo decía bien, el porcentaje de vivienda que influye en los ingresos con respecto a lo que se paga de vivienda de la familia española ronda entre un 30 y un 60%. Depende de la localidad y de la provincia, el porcentaje es muy elevado. Pero a mí me gustaría, Gustavo, que comentásemos porque lo veníamos diciendo antes, al final debatir, hay carencia de debates con rigor y en lo que sobrevuela la vivienda se habla, hay muchos debates, hay muchos discursos, pero que después análisis y rigor están vacíos de rigor y de análisis. Y lo digo porque hay muchos mantras, como por ejemplo la vivienda vacía, la especulación, grandes tenedores y muchos más que se repiten una y otra vez y se han convertido en una verdad. Una verdad que al finalmente no la soporta ningún dato, pero Gustavo, es que estamos en la era en la que el relato mata al dato. O sea, siempre decíamos que el dato mata al relato, pero vemos como últimamente, en los últimos años, sobre todo con la vivienda, el relato ha matado al dato. Y yo quería, ¿qué dato crees que es el más interesante a recalcar de que se está utilizando políticamente para ejercer discursos sentimentales y que llegan a todo el mundo pero que carecen de análisis? Bueno, pues yo creo que el dato más importante que a la gente se le pasa por alto es que no es un problema de especuladores, no es un problema de grandes tenedores, es un problema de que hay mucha más demanda de vivienda que oferta. Es decir, llega mucha gente, está creciendo la población española, sobre todo en las grandes ciudades, y entonces no tenemos dónde meter a esa gente. Para poder meter a esa gente nueva que está llegando, habría que construir mucho más, y la realidad es que se están dando muy pocas licencias constructivas. Hay razones que hacen que no se esté ofertando vivienda, y ese es el verdadero driver, ¿no? No quita que evidentemente está lleno de turistas, que viene mucha gente que se queda en Airbnb. Todo eso no es que sea mentira, ¿no? Si mentira no es, ¿no? La cuestión es que es una cuestión que en el fondo es marginal. Lo que es más importante es que la población está creciendo donde hay trabajo, sobre todo, ¿no? Donde la gente quiere vivir, lo que se llama, bien llamado, las zonas tensionadas, existen, es una realidad. Hay sitios donde cuesta mucho encontrar una vivienda, pero es un problema de mucha población para pocas viviendas, Samuel. De hecho, el Banco de España alerta de eso, vamos a desgranar un poquito los datos, alerta que hay un déficit de viviendas de más de 700.000 viviendas, ahora mismo, con la situación que tenemos hoy, eso se sigue agravando. Después hablabas también de la vivienda vacía, de los especuladores, vivienda vacía. Ya hay varios organismos dependientes del Ministerio de Vivienda que hablan de que la vivienda vacía se concentra en localidades de menos de 50.000 habitantes. Por lo tanto, eso no es una zona tensionada y mucho menos donde se encuentra la demanda. También se habla de especuladores, pero aludiendo a fondos de inversión y SOCIMI. Pero vemos cómo los fondos de inversión y SOCIMI son propietarios del 8% en su máximo del parque de vivienda de España. Por lo tanto, el 8% del parque de vivienda no explica bajo ningún concepto el precio final y cómo está subiendo los incrementos del precio. Después también se hablaba de los grandes tenedores y vemos como el 93,7% de las viviendas en España las tienen
propietarios de 5 a menos inmuebles, que eso puede ser cualquier persona. Cualquier persona que tenga una vivienda de 60.000, una cochera, o sea que al final tener varios inmuebles en España no es difícil. Obviamente dependiendo de qué dimensiones, pero por un propietario de 5 o menos inmuebles, ya digo yo que no es ningún gran tenedor. Y como esos datos hay muchos más que cuesta mucho sacar a relucir para dar la batalla o para dar un debate limpio con respecto a lo que hay enfrente, que es un discurso que carecen, como decía antes, de un análisis que desempeñe un poco, que hable de la realidad que estamos viviendo los españoles. Y tú bien lo has dicho, en los últimos años, desde el año 2021, han venido 3,8 millones de personas a España. Sin embargo, la vivienda no ha crecido bajo ningún concepto. De hecho, los visados de obra nueva que se concedieron en el año 2025 rondan los 119.000, teniendo un déficit de vivienda de 700.000. Por lo tanto, Gustavo, podríamos seguir dándole vueltas, pero es que los datos no soportan el relato, aunque el relato le ha ganado, o sigue ganando la batalla, o por lo menos le está ganando de momento la batalla al dato. Veremos a ver en los próximos meses, aunque no pinta nada bien, ni creo que vaya a mejorar, cómo va avanzando, pero creo que de la vivienda seguiremos hablando en muchísimas más entregas. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando la batalla, Samuel, porque, como bien dice Elon Musk, está cambiando la comunicación. Ya el legacy media, ¿no? Radio Televisión Española, El Mundo, El País, ya no tienen el monopolio del discurso, no tienen el monopolio de la transmisión de la información. Ahora la información está descentralizada, que tú y yo, que somos unos particulares que tenemos otro trabajo, nos reunimos aquí a hablar de cosas que conocemos, que hemos estudiado, que nos preocupan, y que lo podamos hacer llegar a la gente, pues eso de alguna manera empieza a desnivelar el terreno del juego, ¿no? Empieza a hacer que realmente no sea tan fácil que nos impongan el relato como ese infame documental de Radio Televisión Española de Carles Tamayo, que simplemente lo que hace es poco menos que coger las proclamas del gobierno y ponerlas en un formato para hacer como que es él, ¿no? Y cuando no es él, ni mucho menos el que está ahí haciendo ese relato. Por supuesto, al final el gobierno ha utilizado a Carles Tamayo como un altavoz para ejercer su discurso político e intentar llegar a más gente. Pero vamos, que al final, lo que decía, el relato está completamente ganado, aunque es verdad que cada vez se aflora más un relato más analítico, más riguroso y que por lo menos arroja datos y no sentimientos o no ideas que no se soportan bajo la teoría económica que todos conocemos. Así que, Gustavo, un placer. Estaremos en más entregas hablando de vivienda y de lo que sea. Y de verdad, un placer volver, un placer estar aquí en Econominutos y, como digo, ya estaremos aquí para la siguiente entrega. Muy bien, pues seguimos a por ello. Saludos.